Bienvenidos a todos a estas sesiones de revisión del capítulo número 16 del libro Química, la ciencia central. Es un capítulo titulado Equilibrios ácido-base. Em, y es un capítulo donde em, vamos a hacer una profundización acerca de algunos conceptos relacionados con ácidos y bases. Estas palabras no son en realidad nuevas. Recordaremos que allá en el capítulo número 4, cuando estábamos en Química General 1, tratábamos un capítulo llamado Reacciones en disolución acuosa. Y ahí veíamos las reacciones de precipitación, las reacciones redox, y veíamos unas reacciones que le llamábamos reacciones de neutralización o reacciones ácido-base. Y ahí ya como que comentamos un poco qué eran. Entonces, precisamente el capítulo acá lo que hace es que comienza con un breve repaso, ¿sí? Porque, como mencionaba, en algún momento ya hemos comentado esos conceptos o estas palabras, incluso allá cuando veíamos la parte de nomenclatura inorgánica. Vimos que existían los hidrácidos y los oxácidos, ¿verdad? Y aprendimos cómo ponerles nombre. Entonces también ahí fue un momento donde esas palabras ya las habíamos escuchado. ¿M? Bien. Luego de este repaso vamos a ver el concepto propuesto por los investigadores Bronsted y Lowry. Ellos propusieron una definición para ácidos y bases basado en que un ácido es una sustancia que dona protones, mientras que una base más bien es una sustancia que es capaz de recibir protones. ¿M? Eh, entonces vamos a ver a, a detalle qué es a lo que ellos se refirieron con eso y cómo se relaciona con el concepto de acidez y basicidad. Ujú. En la sección 16.3 vamos a ver algo muy interesante que es la autoionización del agua. Ahí lo que vamos a ver es que eh, sabemos que el agua es H2O, pero en un muy pequeño porcentaje, algunas moléculas de agua donan un protón a otras que la reciben y entonces terminamos teniendo una pequeña mezcla de protones H3O y eh, OH. Entonces, bueno, los investigadores encontraron esto interesante y al final encontraron que hay una constante a la cual vamos a conocer aquí en el capítulo como KW, que es el producto de la concentración de esos dos iones en el agua pura. Ujú. Luego avanzaremos a la sección 16.4, donde en relación con la autoionización del agua presentaremos la famosa escala llamada escala de pH. Em, Ahí vamos a ver que básicamente para disoluciones neutras, las cuales incluirían, por ejemplo, agua pura, agua destilada sin iones, se ha encontrado que bueno, se estableció una escala que va desde el 0 hasta el 14 y resulta que el agua neutra o el agua pura destilada tiene en esa escala un valor de 7. Cuando el agua tiene disueltas sustancias que son ácidas, el pH
es menor que 7 y cuando más bien tiene sustancias básicas disueltas en ella, el pH es mayor que 7. Pero la escala siempre va del 0 al 14. Jamás podríamos tener un pH de 15, 16, 20 o algún otro número superior a 14, ni tampoco existen los pHs negativos, ¿sí? Sino que lo mínimo que se podría tener en una disolución extremadamente ácida sería valores muy próximos a 0. Bien, luego el capítulo continúa viendo lo que es la sección 16.5, donde presentamos los ácidos y bases fuertes. ¿Ok? Hay ácidos y bases que cuando se disuelven en agua se separan totalmente en sus iones formantes. Si recuerdan un poco, en algún momento ya habíamos mencionado esto en Química General 1 y lo habíamos conocido como electrolitos fuertes o electrolitos débiles. Em, Pensando en general con la frase electrolito fuerte, es aquella sustancia que cuando se disuelve en agua se separa en sus iones formantes. Bueno, si esa sustancia, si ese electrolito es un ácido o una base, se le llama ácido fuerte o base fuerte. Se separa totalmente en sus iones conformantes. Pero no todos los ácidos y todas las bases que existen son fuertes. Hay algunas que son débiles. Entonces, vamos a ver la lista de ácidos y bases fuertes. Por dicha, no es una lista. ¿Qué implicaciones tienen el hecho de que sean fuertes? Ujú. Ya que vemos las fuertes, también vamos a tomar un tiempo para revisar lo que son, lo que son las débiles, ¿sí? Los ácidos débiles, cuáles son sus características y en la 16.7 las bases débiles. En realidad, esas dos secciones están muy interrelacionadas y casi que lo que comentamos en una aplicará para la otra, pero como al revés, por decirlo así, ¿verdad? Porque en realidad ácidos y bases son sustancias que tienen comportamientos contrarios. Ujú. Los ácidos débiles están gobernados por una constante del equilibrio llamada Ka. Ya en el capítulo anterior vimos que era la constante del equilibrio y vimos que esa constante lo que nos decía es qué tan desplazado está el equilibrio hacia la izquierda o hacia la derecha. Aquí lo que vamos a ver es que cuando estamos hablando de ácidos, cuando la Ka es muy alta, significa que el equilibrio está muy desplazado hacia la derecha, o sea que ese ácido se disocia bastante en sus iones formantes. Ujú. Y más bien cuando la Ka sea pequeña, quiere decir que la disociación es poca. Por lo tanto, el pH no va a ser tan bajo. Para las bases débiles sucede lo mismo. No hay una disociación total como en las bases fuertes. Entonces, en las bases débiles va a haber un cierto equilibrio. Algunas moléculas se van a mantener como moléculas y otras sí se van a disociar. Entonces el balance o el número que nos dice qué tanto se está disociando, qué tanto se está manteniendo como molécula, es una constante del equilibrio denominada Kb. ¿Mm? Entre más grande sea Kb, más fuerte es esa base. Ujú. Lo que implicaría que más disociada está. ¿Ok? Por ahí van, ¿verdad? Lo vamos a ver en cada sección, pero por ahí tenemos que ir construyendo esa relación mental entre los conceptos. Entonces, precisamente en la sección 16.8 nos presentan o nos describen que entre Ka y Kb existe una relación. Lo que vamos a ver es que cuando un ácido se disocia,
Por ejemplo, poniendo el caso de los ácidos, cuando un ácido se disocia, se va a disociar formando em, el ion H+, y también va a formar otro ion al cual le vamos a conocer como base conjugada. Entonces, un ácido da como resultado una base conjugada. Si el ácido originalmente era fuerte, su base conjugada es débil. Eso lo vamos a ver en detalle, ¿verdad? Pero la cuestión interesante es que em, la relación entre el ácido débil y su base conjugada, la relación de las constantes del equilibrio de esas dos sustancias, si las multiplicamos, resulta que increíblemente, curiosamente, da el mismo valor que KW, que es la constante de disociación del agua. Entonces, bueno, eso realmente es una coincidencia súper notoria y súper interesante que vamos a estar viendo. Em, Estas tres secciones que tenemos por acá, quizá las omitamos con tal de que podamos saltar al capítulo 17. ¿Sí? Em, no que no sean importantes, pero sí ocuparíamos ver algunas cosas del capítulo 17 de acuerdo al cronograma. Entonces, veremos cómo avanzamos ahí. ¿Sí? Pero para no dejarlas de revisar, al menos aquí en esta introducción, cuando yo disuelvo sales en agua, esas sales también afectan el pH, ¿sí? O sea, yo puedo tener sales que me den una determinada acidez o basicidad en la disolución. Entonces, aquí en esta sección se presenta cuáles son esas tendencias o cómo es el comportamiento que se está dando. En la sección 16.10 habla un poco acerca de la estructura química. Básicamente, qué cosas uno podría ver en una estructura para decir, mira, esto es un ácido, ¿verdad? Y cuál es el comportamiento de acuerdo a la estructura. Y la sección 16.11 en realidad es una sección de cierre. Yo creo que es bueno que le hayan puesto aquí. Vamos a iniciar el capítulo hablando de la definición de ácido y base de acuerdo a Arrhenius y también la definición de ácido y base de acuerdo a Bronsted y Lowry. Pero Lewis, o Lewis, como quieran llamarle, también dio su versión de cómo se pueden interpretar los ácidos y las bases. En este caso, Lewis lo que dijo es que los ácidos son receptores de pares de electrones, mientras que las bases son donadores de pares de electrones. Al final todo coincide, o sea, si de acuerdo a Bronsted y Lowry la sustancia es ácida, de acuerdo a Lewis también, ¿sí? O sea, no hay contradicciones, simplemente son como puntos de vista diferentes de en qué se fijaron estos investigadores para decir que una sustancia es ácida o que es básica, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el capítulo 16. En el capítulo 17, lo que vamos a hacer es ver algunos aspectos adicionales de los equilibrios y bueno, esperemos que todo lo que vayamos a compartir sea muy interesante y de mucho provecho.